Le contamos entonces a la gente que lo prometido es deuda. Lo tenemos al doctor Javier Baños, ex fiscal, hoy oficiando como abogado defensor en esta causa que hemos conocido todos como la de los narcopolicías, para que justamente, como le gusta decir a la gente de la justicia, nos ponga en auto. Así que giramos la cámara, le damos la bienvenida al doctor, giramos ambas cámaras, ¿no? Porque tenemos dos a falta de una, porque salimos por varios perfiles. Así que, doctor, le damos la bienvenida aquí, haciendo historia. ¿Qué tal? Muchas gracias, Pablo. ¿Cómo te va? Un gran saludo a toda la audiencia. No, por favor, un gusto tenerte acá, Javier. Si me permitiste, voy a tutear. Por favor, el gusto es mío. Bueno, justamente para que podamos charlar, ¿cómo va el tema este de... se sublevó la tecnología. Son cosas que pasan. Sí, ahí estamos. Ahí estamos de vuelta. Sí. Le tiembla el traste hasta la cámara. La culpa es mía que yo te No llené pasa de papeles. nada. No, ya está. Bueno, no, porque está bien que estés fundamentando todos tus dichos con documentación, ¿no? Mirá que tenés el pie al borde de... Sí, ya está, al borde del abismo. Pero tengo como el espacio de medio dedo que va a permitir que podamos estar acá a pleno. Bueno, justamente es para que nos cuentes, ¿no? ¿Cómo está el tema de la causa? Esta causa media rara para lo que fue el distrito de General Rodríguez, tan resonante, donde un hombre de honor que teníamos como subsecretario de Seguridad, el comisario de Retiro Activo, Alberto Daniel Ibarra, dijo: no es compatible con mi función, doy un paso al costado esperando que esto se aclare. ¿Se está aclarando? ¿Cómo nace esta causa? A ver, Pablo, como muy bien decís, causa entre comillas, porque claro. Vamos a ver, acá no hay ninguna causa, esto es un disparate jurídico realmente. Esto es todo lo que no tiene que ser un debido proceso legal, por lo menos en términos constitucionales. Ajá. Todo lo que no tenía que hacer un juez, todo lo que no tenía que hacer un fiscal, es decir, todo lo que no tiene que ser un debido proceso penal constitucional es esta causa, es un escándalo. Realmente son tantas las cosas para decir que no sé ni siquiera por dónde empezar. Y bueno, empecemos por ¿te parece que valga la redundancia? Empecemos por el principio, ¿no? Está todo mal, porque se parten de dos declaraciones de dos narcotraficantes que son nulas, es decir, de dos declaraciones que nunca se tendrían que haber recibido. No se le puede, cualquier estudiante de primer grado de la carrera de abogacía sabe que no se le puede recibir una declaración testimonial a un imputado. Vos, un imputado, le tenés que recibir una declaración, valga la redundancia, del imputado, lo que antes en el viejo código de Joffre se llamaba la declaración indagatoria, que incluso en el código procesal penal de Nación se le sigue llamando declaración indagatoria. Ajá. Entonces, uno le puede recibir un testigo bajo juramento, coaccionándolo una declaración. Una declaración a un imputado como si fuera un testigo. Bueno, esto es lo que han hecho. Se ha partido de dos declaraciones nulas de dos narcotraficantes confesos, y a partir de ahí se ha elaborado toda una pseudo investigación que de debido proceso legal, insisto, no tiene nada, y se han producido estas detenciones que prácticamente son completamente, además de injustas, totalmente arbitrarias, groseramente inconstitucionales, groseramente ilegales. Todos los artículos del Código de Procedimiento, empezando por el artículo 1, todos los artículos de la Constitución Nacional y de la Constitución de la provincia, de las convenciones internacionales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que son de aplicación en la especie, el tema de medidas cautelares, de medidas de coerción personal, de derecho a la libertad, todas han sido aplicadas en forma inversa a cómo se deberían aplicar. El otro día en una nota, un periodista amigo me preguntaba y yo le contestaba justamente sobre esta causa y le decía: miren, realmente con todo esto que tengo voy a sacar un libro de introducción al derecho procesal penal, porque ya está hecho, ya está redactado. Claro, ya está. Es esta investigación, esta pseudo investigación, esta causa es el libro de introducción al derecho procesal penal. Lo único que hay que hacer es agregarle un párrafo al comienzo que diga: hagan exactamente todo al revés de lo que dice esta causa. Claro, y ahí ya está hecho. No. Así no hay que hacer, claro. Sí. No hay que tomar declaraciones testimoniales a imputados, no hay que detener arbitrariamente a personas, no hay que, sin pruebas, privar ilegalmente de la libertad a personas inocentes. Es decir, hagan todo al revés de lo que hizo este juez y de lo que hizo este fiscal. Mirá,
Yo voy a tratar de ser lo más didáctico posible. Sí, por favor. El derecho penal está basado en 3 columnas fundamentales, ¿no? La primera columna fundamental es lo que se llama teoría del derecho penal o teoría de la ley penal, es decir, vos dentro de esa columna te haces la pregunta: ¿qué es el derecho penal? ¿Para qué sirve el derecho penal? Una vez que vos contestás esa pregunta, pasás a la segunda, que es la teoría del delito, y después hay como una tercera columna principal donde se sostiene todo el andamiaje jurídico de la columna vertebral, de la parte general del derecho penal, que es la teoría de la pena. Vos fíjate, vayamos por parte, como decía Jack el Destripador. Primera pregunta, sí. ¿Cuál es la función del derecho penal o para qué sirve el derecho penal? Una de las respuestas que se hacen, que es una digamos, la que sigue la doctrina dominante, dice que el derecho penal cumple una función subsidiaria. Una función subsidiaria de proteger los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más intolerables. ¿Cuáles son los bienes jurídicos más importantes? La vida, la libertad, la propiedad. ¿Cuáles son esos ataques intolerables? Los robos, los abusos sexuales, las violaciones, los daños, las defraudaciones. Bueno, ¿cuál es el bien jurídico tutelado por la Fiscalía en el marco de este procedimiento penal? Parecería ser, conforme a la calificación legal que sostuvo la fiscal y que en forma aberrante la juez de garantías avaló, parecería ser que el Estado está protegiendo el bien jurídico propiedad de la cocaína de los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque imputa a un personal policial, sobre todo hablo de mi cliente porque es el que yo estaba defendiendo. Claro, claro, por supuesto. Le imputa a un personal policial que estaba cumpliendo con su deber, es decir, mi cliente venía de diligenciar unos oficios judiciales, es convocado por la superioridad para actuar en un procedimiento y después sigue realizando otras diligencias. Por participar en ese procedimiento, es decir, por cumplir con su deber, por ir en apoyo de un superior jerárquico que lo convoca para realizar un procedimiento, a las semanas le allanan el domicilio y le imputan un robo agravado por el uso de armas. ¿Robo de qué? Claro. De la supuesta, porque la Fiscalía sostiene la hipótesis de que había 5 kilos de cocaína, que nunca se demostró que existieran esos 5 kilos de cocaína, pero vamos a suponer, aunque no lo creamos, que sí, que es verdad la hipótesis de la Fiscalía que existían 5 kilos de cocaína, que, te repito, nunca se demostró, porque lo único que tenemos es la palabra de 2 narcotraficantes confesos contra 11 policías, y la fiscal le creyó a los 2 narcotraficantes. Sí. Vamos a suponer que existía esa cocaína. El deber más elemental de cualquier funcionario policial es proceder al secuestro de ese material estupefaciente ilícito. Entonces, si vos tenés la obligación legal como funcionario policial de secuestrar droga, ¿cómo haces? Explícame en qué cabeza cabe que un funcionario policial con un móvil, con un patrullero, con las armas reglamentarias, puede proceder a apoderarse ilegítimamente de eso cuando tiene la obligación legal de secuestrarlo. Es una locura. El delito de robo, la figura del delito de robo, está prevista dentro del Código Penal en la parte que el Código Penal le dedica a las figuras que tienden a proteger el derecho a la propiedad. Te repito, ¿qué es lo que estamos protegiendo? Parecería que el Estado está protegiendo la propiedad, el derecho a la propiedad de la cocaína de los narcotraficantes. Esto para empezar, desde el punto de vista de la primera columna en que se sostiene el sistema jurídico penal. Vayamos a la segunda columna donde se sostiene el derecho penal. Sí. Esto no se justifica ni desde el punto de vista del derecho penal, ni desde el punto de vista... O sea, es una locura desde el punto de vista penal, es una locura desde el punto de vista procesal y es un disparate absoluto desde el punto de vista, desde el prisma constitucional. Pasamos a la segunda columna. Sí. Vos para sostener que una persona cometió un delito tenés que hacer un análisis que se tiene que producir en diversos escalones. Primero tenés que determinar si hay una conducta, si esa conducta es típica, si está prevista en alguna parte del Código Penal, si está sancionada, si está prevista y sancionada como un delito, y después si esa conducta, que es en principio típica, no ha sido cometido al amparo de una causa de justificación, que son permisos legales que te da la ley para cometer acciones típicas. Y después tenés que fijarte si esa conducta además es culpable para después poder imponer una pena. En este caso tenemos una conducta, por supuesto, hay un funcionario policial que acude, o varios funcionarios policiales que acuden a un procedimiento, realizan una conducta, no hay ninguna causa que excluya la conducta. Sí. Ahora, esa conducta es típica ¿de qué delito? Típica de, como te repito, del delito de robo agravado por el uso de armas. Ya eso es un disparate, es una aberración jurídica. Si un alumno
de primer año, te vuelvo a repetir, o de segundo año, en una mesa de penal 1, viene y me dice que eso es un delito de robo, automáticamente tiene un 2 y se va a su casa. Bueno, estas personas lo han dicho, y una es juez y la otra es fiscal de la provincia de Buenos Aires. Siendo generoso con el 2. No, le ponemos un 2, porque el 0 se pone el 0 uno por copia, el 0 no se le pone a nadie, entonces se le pone un 2. Ahora vamos a ver, o sea, ya desde el inicio no hay un robo grabado por uso de arma. En la mejor hipótesis para la fiscalía es otro delito, si es que te vuelvo a repetir, no se demostró, no está comprobado, pero suponiendo que es cierta la hipótesis de la fiscalía, que no lo es y que no está acreditado, porque no hay ningún elemento de convicción que la acredite, más allá de esos dos testimonios nulos que se le reciben a los narcotraficantes. Bueno, pero te vuelvo a repetir, vamos a suponer que es cierto, que supuestamente los policías se habrían hecho con esos objetos que eran ilícitos, con la droga, que tenían la obligación de secuestrar. Los delitos, obviamente, no es un delito de robo agravado por uso de arma, puede ser un delito contra la administración pública, un delito de peculado. Ahora te pongo en la coyuntura de mi cliente, que es el que yo defiendo y con respecto al cual yo te puedo hablar con más fundamento, claro. porque es el que personalmente asistí tanto en la declaración del imputado como en el resto de los actos procesales. Es convocado por su superior jerárquico. Si no va al lugar del hecho, en el momento que lo convocan, está cometiendo... Está cometiendo un delito. Está cometiendo un delito. O sea, es pasible de ser sumariado y de que le inicien no solamente acciones administrativas, sino acciones penales en su contra. Es decir, si no va al lugar del hecho cuando lo convoca la superioridad directamente, comete un delito. Entonces, fíjate vos, en esa situación esquizofrénica en la que lo coloca el Estado, en donde le dice, si vos cumplís con tu deber, te meto preso, porque después le allanan la casa y le imputan el delito de robo agravado por uso de arma. Y si no cumplís con tu deber, también te meto preso, porque estás cometiendo el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es decir, un disparate, una locura. El sentido común más elemental te está diciendo que cuando un funcionario actúa en el cumplimiento de un deber, vos no le podés imputar esa conducta, por más que sea una conducta en principio típica. Te vuelvo a repetir, no es típica, no es antijurídica y mucho menos desde el punto de vista de la culpabilidad. Tu cliente se debe a su superioridad. Si el superior le dice, usted venga, tiene que hacer esto, y el hombre pasa, presente y trabaja. Está demostrado con prueba pericial, con prueba documental, con prueba de informe que mi cliente venía de diligenciar un oficio, es convocado a ese lugar, acude a prestar colaboración en un procedimiento al que lo convocan, se limita a trasladar a los imputados hasta el asiento de la DDI, lo que antes era la Brigada de Investigación, y después sigue realizando otras diligencias. La fiscal no le creyó, empezaron a hacer pericias, dispusieron todo tipo de medidas y se terminó corroborando que era verdad lo que decía. Pero acá hay otro punto fundamental también, Pablo, del que quería hablar. Por favor. Vos cuando vas a disponer la detención de una persona, primero tenés que juntar las pruebas para decir, bueno, tengo elementos de convicción suficientes como para sospechar que esta persona es posiblemente el autor de un hecho delictivo, claro. Y si hay, como en todas las medidas cautelares, ¿no? Incluso de naturaleza civil, si hay verosimilitud del derecho invocado, si hay peligro en la demora, es decir, si hay riesgos procesales, si es completamente indispensable para asegurar los fines del proceso, es decir, para averiguar la verdad, para aplicar la ley, que esa persona esté sometida a una medida cautelar, después ordenás esa medida de coerción personal. Vos pensás que las medidas de coerción personales en el proceso penal son muy delicadas porque estamos hablando de arrestos, de detenciones, de prisiones preventivas. Entonces son muy fuertes, son muy graves estas medidas cautelares. Pero acá han hecho al revés. Primero lo detienen, por las dudas, aplicando todos los principios de derecho penal al revés. Primero lo detienen y después, si no aparecen pruebas, lo dejo en libertad. ¿Qué es lo que han hecho? 160 días detenido en forma completamente grosera, arbitraria, irracional, una persona que hay que medir las consecuencias de esos 160 días de detención. Vos fijate el escarnio público, lo tremendo desde el punto de vista social que implica que vos a una persona que es policía, que es funcionario de la ley, lo detengas. Eso prácticamente se vea en vivo en toda la sociedad, en el barrio, en tu familia, que vos pierdas tu trabajo. Esa persona hace 160 días, y no quiero hablar de los compañeros de causa porque realmente pienso que no es que había una persona mal detenida o dos personas mal detenidas. Te vuelvo a repetir, me parece que toda la causa es un disparate. Está mal parida desde el inicio. Todo, yo creo que absolutamente, y esto es una opinión personal, todos los compañeros de causa están muy, pero muy mal detenidos. Esto
te vuelvo a repetir, de debido proceso legal constitucional no tiene absolutamente nada. Es todo lo que está mal, todo lo que no tenía que hacer un juez, todo lo que no tenía que hacer un fiscal, lo hizo. Pero hablo ahora de la coyuntura de mi cliente. Sí, sí. Una persona que la convoca un superior jerárquico a trabajar, que si no va es susceptible de ser sumariado o de que se le inicie una causa penal en su contra. Cumple con su deber, cumple con su obligación legal y después un estado esquizofrénico que le imputa, por el hecho de cumplir con su deber, es decir, por el hecho de ser un buen policía, le imputa un robo agravado con el uso de armas, robo de la cocaína de los delincuentes agravado con el uso del arma reglamentaria, incluso mandan a hacer las pericias a ver si las armas reglamentarias policiales funcionan, es decir, un disparate, Yo me quedé pensando en eso, digo, ¿en qué momento está el arma involucrada? Porque es el arma reglamentaria, porque es el personal policial, armado. es una locura. Es personal armado. Es una locura, mira, es un mamarracho, es un disparate. El primer momento que yo llegué a la fiscalía, no nos querían mostrar el expediente, lo pedí 700 veces, no se lo mostraron a ninguno de los abogados. ¿Qué es lo que nos mostraron al final, después de tanto patalear? Una fotocopia sin ninguna firma, ¿sí? una impresión en blanco del requerimiento de detención sin firma alguna. Porque después esto, bueno, merecería un análisis por separado, ¿no? En los primeros momentos de la investigación se nos ocultó sistemáticamente la investigación por lo menos a mí, creo que se lo hicieron a todos los abogados defensores, se nos ocultaba la investigación, se estuvo trabajando la causa de espaldas al sistema informático. ¿Qué pensarías vos si en un banco, no sé, los operadores del banco realizaran todas las transacciones por fuera del sistema del banco? Y dirías, bueno, acá está pasando algo raro, acá están ocultando algo. Bueno, esto exactamente es lo que hicieron en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. Todos los primeros momentos de la investigación se hicieron de espaldas al sistema del Ministerio Público, al sistema oficial donde hay obligación de realizar absolutamente todas las diligencias. Mirá, en los primeros 125 registros ingresados al sistema, yo había contabilizado 33 groseras irregularidades. Por ejemplo, la primera de las irregularidades había 8 trámites que estaban todos iniciados a las 0 horas del mismo día. Es decir, en vez de subir al sistema los trámites en línea, o sea, en el momento en que se van realizando, los iban subiendo cuando a los operadores de justicia se les ocurría. De hecho, hubo graves denuncias realizadas por mis colegas. Hay uno de los colegas de los que defiende a uno de los coimputados que realizó una grave denuncia ante la Secretaría de control interno, de control disciplinario de funcionarios y de magistrados de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, que está en trámite, que está en curso, y a partir de esta denuncia, el fiscal general, que esto estuvo muy bien, Lucas Ollanarte, apartó enseguida a esos 2 fiscales ayudantes. Incluso había unas grabaciones. Bueno, no viene al caso hablar de una denuncia que hizo uno de mis colegas. Pero te vuelvo a repetir, las irregularidades y las arbitrariedades fueron la moneda corriente en esta causa. Es decir, una causa plagada de ilegalidades, de arbitrariedades, de inconstitucionalidades. Son muy groseras. Muy, pero muy groseras. De hecho, te vuelvo a repetir, Pablo, se parte de 2 declaraciones nulas que se le reciben a 2 narcotraficantes que están completamente confesos. Yo estaba pensando que, bueno, decime si estoy equivocado, el fiscal se muñe de pruebas, el juez da la orden de detención luego. ¿Y cómo el juez puede dar una orden de detención? Perdón, así? Pablo, te corrijo, no se unió ninguna prueba, porque no había pruebas. Cuando yo me siento, te estaba contando y me paré. Cuando yo me siento en el primer momento en el escritorio y me muestran el requerimiento de elevación con relación a mi cliente, te vuelvo a repetir, hablo de mi cliente porque es el que yo defendía, ¿no? Leo todo el requerimiento de detención y vos sabés que no estaba nombrado. Mi cliente no estaba nombrado. Entonces yo en un momento digo, che, se equivocaron. Fíjate, miren, no está nombrado acá, no tiene nada que ver. No, sí. Bueno, después pataleé tanto, hice tantas presentaciones, vos pensás que, no sé, pedí pedido de marigeración, cese de prisión preventiva, excarcelaciones, pedidos de habeas corpus que ni lo resolvieron. Hay 24 horas. El código dice que en 24 horas vos tenés que resolver un habeas corpus. Bueno, nosotros nos han tardado 11 días, incluso meses, y no han dado respuesta, y si han dado respuesta ha sido 2 renglones o 3 renglones sin ningún tipo de fundamento, completamente arbitrario. Bueno, no había nada, no es que juntaron pruebas y que con esas pruebas mandaron a detener. No había ninguna prueba para detener a mi defendido, no había nada, absolutamente nada. Después la fiscal se agarró de que en el libro de guardia no constaba su salida, porque te vuelvo a repetir, venía de diligenciar un oficio,
lo convocan en apoyo de este procedimiento, va a hacer el procedimiento, traslada a las dos personas demoradas hasta la DDI y después sigue realizando otras diligencias. Y esa salida no constaba en el libro de guardia, pero uno de los testigos decía, por ejemplo, que el segundo jefe se había ido a jugar al pádel en esa hora en que se produjeron los acontecimientos y nadie había discutido que el segundo jefe no había estado en la DDI. Pero sin embargo, incluso la misma persona que redactaba el libro dijo que había habido muchísimas quejas de veces que se iban o entraban, a ver, es algo de sentido común. Cada vez que entran y que salen es difícil andar anotando, entra, se fue al kiosco, se fue a comprar una gaseosa, salió de urgencia por un oficio, a veces lo anotan y a veces se olvidan de anotarlo. Está mal, tendrían que anotarlo siempre. Ahora, pero por una pequeña irregularidad administrativa, eso automáticamente no te transforma en autor de un robo agravado por el uso de armas cometido antes de esa infracción administrativa. Si no, imagínate, a partir de cualquier infracción administrativa mínima en cualquier dependencia, vos tendrías que imputar objetivamente a todos los miembros de esa dependencia de cualquier delito que se cometa por cualquier funcionario de esa repartición. Y si vos querés medir con la misma vara, entonces los funcionarios judiciales, estos dos fiscales ayudantes que fueron apartados por el fiscal general, cometieron muchas más irregularidades, porque yo te vuelvo a repetir, en los 125 registros había 33 irregularidades demostradas, falsedades ideológicas palmarias, objetivas, sin entrar a jugar en la conciencia, ni el dolo, ni la voluntad de por qué se realizaron, pero objetivamente estaban plasmadas en el acta, que era imposible, porque es imposible que se hayan, por ejemplo, la primera irregularidad, que haya 8 actos realizados a las 0 horas del mismo día. Es imposible. Entonces, si vos medís con la misma vara, tenía mucha más responsabilidad los funcionarios que investigaron a este policía, este buen policía, que lo único que hizo fue cumplir con su deber, que la propia responsabilidad por porque un tercero no anotó en el libro de guardia cuando el funcionario policial se retiraba de la dependencia. Te vuelvo a repetir, desde el punto de vista del derecho de fondo es una locura, desde el punto de vista procesal es otra locura mayor todavía si se quiere, y desde el punto de vista constitucional es un escándalo. Analizalo desde cuál es la perspectiva de la función de la pena. Te vuelvo a repetir, estamos hablando de medidas cautelares, no de pena, pero analizar cuál es la función de la pena. Cuando vos llevas adelante un proceso es para eventualmente, en el caso de considerar que esa persona es culpable de haber cometido un delito, imponer una pena. La función de esa pena, según la doctrina, tiene diferentes funciones. Algunos hablan de una razón de justicia, nada más injusto que detener a una persona que no tiene absolutamente nada que ver con el hecho que vos estás investigando, y otros hablan de prevención general y de prevención especial y de prevención positiva y de prevención negativa. ¿Cuál es la función preventiva, si se quiere, en el caso de detener a un funcionario policial que está cumpliendo con su deber? Es decir, ¿cuál es el mensaje que vos le enviás a la colectividad a partir de llevar adelante este procedimiento? ¿Cuál es el mensaje que le estás enviando? Le estás diciendo, si vos sos policía y te metés con un narcotraficante, o vas a terminar con un tiro en la cabeza, o vas a terminar privado de tu libertad, claro. Detenido. Es una locura. ¿Cuál es el mensaje que vos le enviás a la colectividad? Miren, ¿a quién protege el órgano estatal? Y está protegiendo al narcotraficante. ¿Por qué? Porque al narcotraficante le brindan protección policial, le custodian la casa, le toman declaración testimonial y le creen además. Con estas 2 declaraciones mando a detener a 11 policías. ¿Y cuál es el mensaje incluso que le mandan, por ejemplo, a mi cliente? Después de 160 días, está bien, el doctor Ventricelli se hizo cargo de la causa, gracias a Dios el fiscal general apartó al otro fiscal, no se lo puso a cargo de la investigación al doctor Ventricelli, que fue, creo que, el primero que leyó realmente lo que estaba pasando en la investigación, que leyó mi recurso, que leyó las presentaciones, que leyó las arbitrariedades y las barbaridades que se estaban cometiendo, por no decir que es el único que leyó, ¿no? Porque evidentemente y no exagero, es escandaloso lo que pasó a lo largo de este proceso. Pero bueno, el doctor Ventricelli leyó, hizo lugar a los planteos que habíamos pedido, ¿no? Vio la experiencia, vio que tenía razón lo que estaba diciendo mi cliente, lo que veníamos gritando en el desierto desde el minuto cero, y dispuso inmediatamente, le pidió a la juez de garantía que actuó de cualquier cosa menos de juez de garantía, ¿no es cierto? Sí. Pero le pidió la libertad y la juez no le quedó otro remedio que disponer la libertad. Pero ¿cuál es el mensaje que se le manda a esta persona? Imagínate cómo va a ir
al próximo procedimiento, si es que lo reincorpora la policía, porque ahora empieza otro calvario en asuntos internos, en este momento no está cobrando su sueldo, lo apartaron de la fuerza, es decir, por cumplir con su deber se lo aparta de la fuerza y no cobra, o sea, una familia que está... Lo licencian sin goce de sueldo durante la investigación. Está apartado y no está cobrando el sueldo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo se va a enfrentar después, porque estaba en una entre comillas, ¿no?, brigada antidroga? ¿Cómo se va a enfrentar al próximo procedimiento? ¿Qué hace cuando la próxima vez que lo convoca un superior jerárquico para ir en apoyo de otro móvil policial? ¿Cómo va? Psicológicamente, ¿cómo está preparado para ir a ayudar a un compañero? Una locura, porque después de esto, que se demostró que no tenía absolutamente nada que ver, que cumplía órdenes, que no había ninguna prueba en su contra, le allanan la casa, le revientan el domicilio, lo detienen, lo someten a un escarnio público tremendo, porque sus nombres le sacan el sueldo. Bueno, es tremendo. Bueno, ahora, ¿cómo vuelve a la fuerza? ¿Cómo vuelve? Primero, si vuelve, ¿no? Porque ahora hay que empezar lo mismo, a la misma batalla que se dio en el frente penal, hay que volverla a realizar en el frente administrativo para que sea reincorporada a la fuerza. Después de que haya un sobreseimiento, porque todavía sigue vinculado a la causa, y eso también quería hablar. Mirá, sí. Pablo, es una locura. Dispusieron el cese de la medida de coerción, como diciendo, no es necesario que esta persona siga sometido a la medida de coerción, y le pusieron las reglas de como si hubiera estado escarcelado, como si tuviera una libertad coaccionada. Si se equivocara, un error judicial. Le imponen que no se puede ausentar de su domicilio por más de 24 horas. ¿Por qué no se puede ausentar de su domicilio por más de 24 horas? Y si se ausenta, ¿qué pasa? No se va a ausentar, no digo que se vaya a ausentar, pero digo, ¿por qué le tiene que poner una regla de no ausentarse de su domicilio por más de 24 horas cuando en realidad le están diciendo no hay motivos para que vos estés sometido a una medida cautelar? Pablo, el único título jurídico válido que puede exhibir el Estado para legitimar una restricción definitiva del derecho a la libertad es la sentencia condenatoria firme. Hasta que no haya una sentencia condenatoria firme, el Estado te da un estado jurídico igual a inocente. Es decir, lo único que puede autorizar una privación de la libertad legal, una medida cautelar, una medida de coerción personal, es la estricta necesidad, es decir, que aparezcan elementos que a vos te vinculen con un proceso, que haya una apariencia de responsabilidad criminal y además que haya reales peligros procesales, que sea estrictamente indispensable para asegurar los fines del proceso, que vos estés sometido a presión. Acá no se daba ninguna de estas hipótesis. Claro, es una privación de la libertad completamente ilegal. Una privación ilegal de la libertad, Pablo. Sos inocente hasta que se demuestre lo contrario. Acá no hay nada que se demuestre. Mira, Pablo, te corrijo técnicamente. No es que vos sos inocente hasta que se demuestre lo contrario, porque de hecho, ontológicamente, si vos cometiste un delito, sos culpable, y si vos no lo cometiste, sos inocente. Ahora, lo que quiere decir el principio de inocencia en términos constitucionales es que el Estado crea una ficción y que a vos te tienen que tratar como si fueras inocente hasta tanto el Estado pueda exhibir ese único título jurídico válido que puede legitimar la restricción definitiva del derecho a la libertad, que es la sentencia condenatoria. Hasta ese entonces vos tenés estado jurídico. ¿Qué quiere decir estado jurídico? Que a vos no te puedo dar trato de culpable. Obviamente, si se dispone un arresto, si se dispone una detención, si se dispone una prisión preventiva, no es que yo presumo que vos sos inocente, porque si yo presumo que sos inocente y te dispongo una detención, tendría que estar completamente loco. Cuando un órgano jurisdiccional dispone una detención o dispone un auto de prisión preventiva, está presumiendo absolutamente todo lo contrario. Pero tiene que haber una verosimilitud del derecho invocado, tiene que haber una verosimilitud de presunta responsabilidad criminal del sujeto que vos estás imputando y que le vas a poner una medida cautelar, y además de esa presunta responsabilidad, que es la presunción de que esa persona cometió el delito, además de eso, tiene que ser indispensable para asegurar el fin del proceso, y todo lo que vaya más allá de esa necesariedad para asegurar el fin del proceso es ilegítimo, es ilegal. Y en este caso no había ni la presunta responsabilidad, porque no había ningún elemento de convicción en contra de mi cliente, y además de no haber ningún elemento de convicción, tampoco se daba ese requisito de la urgencia. Es decir, no era imprescindible para asegurar el fin del proceso que mi cliente estuviera privado de la libertad. ¿Por qué? Porque ya partiendo de la base, de lo disparatado, de lo absolutamente absurdo de esa calificación legal, nunca puede ser un robo grabado. Si un funcionario, te vuelvo a repetir, no está probado, no está acreditado, pero vamos a suponer que le creo a la fiscal, se quedaron con droga que tenía que haber secuestrado. Eso no es un robo con arma. Esto no es un robo con arma, esto es un delito de peculado en el mejor de los casos, un delito contra la administración pública. No tiene una entidad la pena de ese delito como para que se ordene la detención en los términos en que se ordenó. Es una locura. Acá se han pasado por alto todas las leyes, te vuelvo a repetir, todo el Código de Procedimiento, los tratados internacionales, la Convención Americana, el Pacto Internacional, la Constitución Nacional, la Constitución de la provincia, aplicaron todos los preceptos
Al revés, no había necesidad racional del medio que emplearon para llegar a un fin que directamente era completamente absurdo, porque aplicar una pena por robo agravado por el uso de arma a un policía que acude en auxilio de un superior jerárquico es un disparate jurídico, es una aberración. Y cuando la fiscal recibía tus escritos, ¿no? Antes de que la cambiasen y demás, cuando vos le decías, se están haciendo las cosas mal, como dicen en el barrio, se bancaba la parada la señora y él dice las cosas bien, y ¿en qué se amparaba como para que continuara tantos días este proceso? 160 días, Pablo. Por eso. Realmente cualquier cosa contestaban, disparates, no contestaban tarde, como te vuelvo a repetir, una vez corpus vos tenés 24 horas para responderlo, contestaban cualquier cosa, contestaban tarde y no contestaban de acuerdo con lo que exige el procedimiento, cualquier cosa, o sea, esto es un no proceso. Llegó un punto que yo le explicaba a la familia, no es una cuestión jurídica, ya es una cuestión de fuerza. Uh-huh. Tengo la fuerza, tengo el poder para dejarte detenido y te dejo detenido. Simplemente, no había ya argumentos jurídicos. Ahora lo tiene todo la Cámara de Mercedes para resolver. Pero entonces llegó un punto en que ya los argumentos jurídicos se acaban. Porque cuando vos le decís, a ver, no hay ninguna prueba para detener, esto es completamente irracional. No hay ninguna necesidad para disponer de una medida cautelar. Están aplicando todos los principios de derecho procesal penal, todo el sistema jurídico penal lo están aplicando al revés. El principio de inocencia, el onus probandi, la carga de la prueba, el derecho a la defensa en juicio, permitirte tener acceso al expediente, te ocultan prueba, no te dejan producir. Pedir una declaración del imputado, una ampliatoria en los términos del 317, inmediatamente la tienen que... Todavía es el día de hoy que ya le ordenaron la libertad y todavía no convocaron nunca a mi cliente a 317. Multiplicidad de presentaciones, de pedidos de cese, de pedidos de morigeración de la prisión preventiva, de pedidos escarcelatorios, de habeas corpus, que es lo más delicado. Vos en un juzgado, cuando trabajas en una fiscalía, ya sabés que el habeas corpus quema, que hay que resolverlo en 24 horas. Nada, silencio absoluto de radio. Parece como... a mí de chico me gustaba leer a Chesterton. Había en uno de los cuentos de Chesterton dice que hay un hombre que no contesta. Cuando la persona no te contesta, está muerta, está pronta para el entierro. Así está la justicia, por lo menos teniendo en cuenta lo que hizo en este caso particular. Y acá también te voy a hacer otra aclaración. Yo no juzgo ni la conciencia, ni la voluntad, ni a la persona, ni de la fiscal, ni de la juez. Capaz son excelentes, capaz la fiscal es excelente, ni quiero decir el nombre, y capaz la juez es excelente como persona, y quizás sea buena funcionaria. En este proceso puntual en concreto fue un desastre. Se están equivocando. Fue un desastre, fue tremendo. Si en el 99% de los casos actúa como actuó en este, directamente no tendría que ser juez ni tendría que ser fiscal. Ahora, si en el 99% de los casos actúa diametralmente opuesta a cómo actuó en este proceso, y esto fue una coyuntura y fue un error judicial por el motivo que fuera, por ejemplo, delegación de funciones, que ahora vamos a hablar de la delegación de funciones, sí, no. que no es un vicio de esta parte escritural, sino que es un efecto connatural, porque si vos tenés 20.000 expedientes en trámite, es inevitable que delegues funciones. Cuando el procedimiento es escrito siempre se delega, y la investigación penal preparatoria es la parte escrita del procedimiento. Entonces, te vuelvo a repetir, yo no juzgo la conciencia. Ahora sí te digo, en este proceso fue desastroso, una locura directamente. O sea, si se comportaran de esta manera en las demás causas en las que interviene directamente, no debería ser fiscal y no debería ser juez. Espero que no, y no juzgo la conciencia. Y también quiero aclarar esto, no es todo el Poder Judicial, no son todos los fiscales, estás hablando de no casos son puntuales. todos los jueces, estoy hablando del comportamiento de un juez y de un fiscal en un caso concreto. De hecho, la mayoría de los jueces, la mayoría de los fiscales, la mayoría de las investigaciones no son las que salen en la radio ni en la televisión. ¿Por qué? Porque no se producen los escándalos que produce este tipo de situaciones. Y a veces, lamentablemente, el escándalo es lo que vende. Entonces, es mucho más fácil que tome repercusión pública la conducta de una actuación escandalosa en un proceso determinado que lo que hacen todos los días, diariamente, los buenos funcionarios, los buenos secretarios, los buenos instructores judiciales, los buenos fiscales, los buenos jueces, que no son lo que sale en la televisión y no son lo que sale en la tele y no son lo que sale en los diarios, y que son los que cumplen diariamente con su deber, que van temprano a trabajar, que analizan los casos, que los estudian y que aplican el derecho en forma racional. Quiero dejar a salvo, hay
muchísimos magistrados excelentes, que te vuelvo a repetir que son la mayoría, incluso en el departamento judicial de Moreno. Hay un montón de fiscales. Mirá qué bien la actuación del fiscal Venticelli. Mirá, por ejemplo, tenemos jueces excelentes como el doctor Castro, y te vuelvo a repetir, no juzgo a estos magistrados, quizás sean excelentes. En este caso puntual y concreto han hecho un desastre. ¿Estás teniendo contacto con los otros abogados de los otros defendidos? Como para ver si las irregularidades se comparten en tuve contacto con el abogado del compañero de causa, que también salió en libertad, juntamente con mi cliente. Con el resto, muy poco. No sé, yo soy un desastre para los nombres, capaz. No, está bien, igual sin dar nombres, no, la idea era... yo creo que te vengan a ver y te digan, ¿cómo encontraste la vuelta a esto? ¿O es tan grosero que se dan cuenta todos? A ver, Pablo, yo no me quiero meter en el trabajo que hacen otros colegas. Cada uno tiene sus estrategias, cada uno tiene sus tiempos. Cada uno hace lo que le parece que tiene que hacer. Yo no le voy a decir a un colega cómo tiene que causar la... A mí me gusta ir a pescar, mirá la huevada que te cuento, ¿no? A mí me gusta ir a pescar, y si yo veo que en el muelle yo no pesco nada y el de al lado está sacando, me acerco y le pregunto, che, ¿con qué encarnás? ¿Qué tipo de anzuelo estás poniendo? No me preguntes, preguntame otra cosa. No quiero hablar. Yo creo que son colegas serios, son muy buenos abogados, la mayoría. Y nada, ellos están haciendo su trabajo y esperemos que lleguen a buen puerto. ¿Se llegará a buen puerto prontamente? Mirá, espero que sí. Porque si para un escrito de 24 horas tardan 11, imagínate que... No, 11 no, meses han tardado. 11 en algunos casos y han tardado meses, y algunos todavía están sin resolver. Bueno, ahora más generosos 11 días. Bueno, algunos sin responder. Un desastre. Digo, ¿en qué va a terminar todo esto? Porque para el colmo, vos lo escuchás, tenemos un ministro de Economía, un ministro de Seguridad, Sergio Berni, muy suelto de boca, por lo general es como los pescados, abre la boca para que se meta, viste, el anzuelo, y habla de los narcopolicías y los da por hecho, que él le había hablado al intendente municipal de General Rodríguez y que el intendente hizo oídos sordos. O sea que son mandados a hablar, o son mandados a hacer para meter la pata, ¿viste? Pablo, no te voy a hablar tampoco mal del ministro. No te pido. A mí algunas cosas, a ver, no comparto todas las cosas del ministro, pero algunas cosas me gustan. No todas, claramente. Como de todas las personas. Hay cosas buenas y cosas malas. ¿Quién era? Benjamín Franklin, ese que decía, no hablaré mal de hombre alguno y de todas diré todo lo bueno que sepa. Claro, totalmente. Eso fue Franklin. Entonces, el tema de tu defendido, hoy en día está en su casa, está destruida su cabecita. Me gustaría que lo entreviste. Vos no sí, sabés ningún problema. Es un santo, vos lo ves y después de todo ese martirio que tuvo que atravesar, vino a mi oficina la semana pasada y una locura, lo veía, aparte encerrado en una celda de 4x4 sin ver la luz del sol, ¿no? Tremendo lo que te pasó, tremendo y tremendo el mensaje que vos le mandaste, vuelvo a repetir, a las fuerzas policiales. ¿Cuál es el mensaje que se le está mandando? No cumplas con tu deber. Por supuesto. Cuando cumplís con tu deber, incluso, o sea, en el mejor de los casos, porque acá no había nada, absolutamente no había ni un vicio de decir, bueno, advierto que este proceso puede ser nada. Estaba trabajando, lo convoca la superioridad, va en apoyo de otro móvil, trasladá a las personas hasta la DDI y seguí trabajando. En este caso, que es el ejemplo paradigmático de cumplimiento del deber, de buen policía, de policía que actúa de acuerdo con lo que tiene que hacer, te allanan tu casa, te detienen y te dejan 160 días preso de milagro, porque ya llegaba un momento que me dice, ¿cuándo vamos ahí? No sé. ¿Dónde estaba detenido? En una seccional policial. Ah, bueno, por lo menos lo trataron muy bien. Conservaron. En la seccional policial lo trataban muy bien. Sí, una seccional policial de Morón, no lo trataron mal para nada, estaba muy bien tratado, pero claramente estaba encerrado en un lugar de 2x2, no veía casi sin ver la luz del sol, 160 días, todo blanco, lo tendrías que entrevistar. Sí, ningún problema. No sabes lo que es. Si querés después pasarme el contacto y si vos lo autorizás, o vienen juntos la próxima vez Sí, yo te paso porque quizás uno le hace una pregunta pavota que no es pavota. Mirá, en este caso puede decir absolutamente toda la verdad. En este caso tiene que decir toda la verdad, porque no hay nada para esconder. Lo único que hizo fue cumplir con su deber. No estoy exagerando, es una locura que hayan detenido a esta persona 160 días. Por eso, vuelvo a repetir, los jueces, los fiscales, a ver, yo fui fiscal, te tiene que temblar la mano antes de disponer la detención, y encima de un funcionario policial, porque las personas, ¿cuál es el mensaje que vos enviás? Todo al revés, el policía es el malo, el narcotraficante es el bueno. Hay una distorsión absoluta de lo que tiene que ser.
Esto es perverso el mensaje que se envió y aparte haciéndolo. Vamos a suponer que como fiscal tengas que ordenar una detención de un policía, que lamentablemente puede pasar, porque si hay un policía corrupto lo tenés que apartar de la fuerza. Ahora, cuando vos no tenés la certeza, por lo menos una certeza, una presunta probabilidad bastante seria como para disponer una medida cautelar de la manera en que se la ordenó, te tiene que temblar el pulso. Primero juntar las pruebas y después mandar a detener a la persona. Y no lo de esa publicidad. Esto lo pasaron en vivo, se enteraron todos los canales de televisión, fue un escarnio público, es una locura. El Código Procesal dice que la detención de una persona se tiene que hacer del modo que afecte lo menos posible a su entorno, a su dignidad. Esto es absolutamente, te vuelvo a repetir, todo lo que no tiene que ser un procedimiento penal. Todo lo que está mal está concentrado en estas hojas electrónicas, ¿no?, que tiene este expediente. Pero es una locura, pensaba, ¿no? Yo no desconozco el señor, quizás con sus hijos, sin poder verlos, sin pasar... No tiene hijos, pero los padres viendo esto, los padres de la familia, la pareja... No, tremendo. Y ya en un punto de vista, o sea, de la defensa, no sabes qué decirle ya a la familia. Porque ya hiciste todo. Ya hiciste todas las presentaciones, presentaste habeas corpus, presentaste cese de la prisión preventiva, morigeraciones, carcelaciones. Decís, esto es una locura, lo planteaste en primera instancia, presentaste los recursos. ¿Y qué haces? Llega un momento de decir, miren, esto no es jurídico, es una cuestión de fuerza, es una cuestión de hecho. El que tiene la fuerza te dispuso la detención. Pero acá no se trata me hace acordar salvando las distancias, las abuelas de Plaza de Mayo. En un momento vos estás protestás, ¿qué haces? Nada. Sí, sos parte del paisaje. Presentás los habeas corpus y te los rechazan, no te los contestan. Tenés una persona que sabés que es inocente y está detenido en forma arbitraria. ¿Qué haces? Y no te escucha nadie. Es una voz en el desierto, por eso te digo. Te sentís como el Quijote contra los molinos de viento. Te sentís en un desierto. Te sentís como Juan el Bautista, predicando en el desierto. Nadie te escucha, ni las piedras, nadie. Gracias a Dios, te vuelvo a repetir, el fiscal general Lucas Ollanarte apartó a la fiscal, lo puso al doctor Ventricelli, que fue el primero, por no decir el único, que leyó realmente el expediente en lo que hace a mi cliente. Que te vuelvo a repetir, hoy mi cliente está en libertad, pero hay otras 7 personas que continúan privados, desde mi punto de vista, en forma completamente arbitraria, en forma completamente ilegítima. Está en libertad, pero no desvinculado de la causa. Bueno, ¿y cómo sigue la causa? Una locura, no sé, estamos esperando, la verdad que no tengo respuesta para esto. ¿Cómo debería seguir? Sí lo sé, deberían declarar la nulidad absolutamente de todo, desde el ganchito de la carátula. Bueno, no hay más ganchito, es electrónico. Deberían declarar la nulidad absolutamente de todo, porque todo es nulo, porque parte de un tremendo vicio que es haberle recibido 2 declaraciones testimoniales en forma prohibida a 2 narcotraficantes. Confío, después no hay ningún otro elemento de convicción. Por lo menos te vuelvo a repetir en lo que respecta a mi cliente. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? No lo sé. La justicia en general es humilde, me refiero, cuando se equivoca, ¿admite el error o no? Yo me banco los trapos hasta el final, vamos a medirla a ver quién la tiene más grande, se dice en el barrio, y están en esa. La justicia es una abstracción muy vacía. ¿Qué es la justicia? Bueno, es como la obra. Es como, ¿Quién es la justicia? ¿Quién representa la justicia? De uno de los santos, la obra de Dios es perfecta, la estropean los hombres. La justicia puede ser perfecta y acá la influencia de los hombres hace estropearla, ¿no? Bueno, el Eclesiastés dice la justicia de los hombres es como un trapo sucio. Yo no sé qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a determinar el Poder Judicial. Eso, te vuelvo a repetir, son generalizaciones, son abstracciones. No hay un concepto de justicia que englobe a todos los funcionarios, a todos los magistrados. Te vuelvo a repetir, hay fiscales excelentes, hay secretarios excelentes, hay instructores judiciales excelentes, hay jueces excelentes, hay camaristas excelentes. Te puedo decir, en la coyuntura, este juez, en este caso concreto, actuó conforme a derecho, actuó en forma justa. Después lo demás son abstracciones. Vos me decís si es humilde o si no es humilde. Y hay jueces muy humildes, muy honestos, muy trabajadores. A ver, no quiero dar nombres, porque aparte de te voy a dar nombres de algunos, me voy a olvidar a otros. No, por supuesto. Hay un montón de funcionarios honestos, probos,
Te pongo un ejemplo que ya está muerto, mi papá, no sé, fue un ejemplo. Pero desde afuera se lee como que es un capricho ahora el mantenerlos detenidos cuando tendrían que estar gozando de su libertad, que la causa continúe, pero cada uno en su casa. Todavía el Tribunal Superior no se expidió, lo está analizando, lo está estudiando. Yo creo que lo va a estudiar seriamente, la Cámara de Mercedes. Sí. Tengo mucha esperanza en que estudie seriamente Y basado en tu experiencia, ¿no se manejan tiempos que vos le puedas decir a tu cliente, mira, esto es, yo conozco la Cámara de Mercedes, sé que es gente seria, que bla, 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 y esto tarda tanto más o menos? Y sí, pero los tiempos que yo te puedo decir son que el habeas corpus que se tiene que resolver en 24 horas. Claro, una locura, una locura. Yo te puedo decir lo que dice el código. Después, nada. La Convención Americana de Derechos Humanos habla de plazo razonable, la jurisprudencia de los máximos tribunales provinciales, de la Corte Suprema, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay un precedente COIN, dice que bueno, te da pautas para saber cuándo un plazo es razonable, que dure un proceso, sobre todo cuando hay una persona privada de la libertad. Tener que tener en cuenta la naturaleza del delito, el tiempo que lleva el proceso, la actuación de la autoridad, la actuación de las partes, del abogado. Y uno como la pena defensor. expectativa, pero después no hay, o sea, traducido en horas, en segundos, en meses, es muy difícil. Basado en mi ignorancia plena, ¿no? Uno como defensor. No creo que tengas ignorancia plena con todo el trabajo periodístico que hacer. Me refiero a... Habla de plazo razonable, la jurisprudencia de los máximos tribunales provinciales, de la Corte Suprema, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay un precedente COIN, dice que bueno, te da pautas para saber cuándo un plazo es razonable, que dure un proceso, sobre todo cuando hay una persona privada de la libertad. Tener que tener en cuenta la naturaleza del delito, el tiempo que lleva el proceso, la actuación de la autoridad, la actuación de las partes, del abogado. Y uno como defensor. La pena expectativa, pero después no hay, o sea, traducido en horas, en segundos, en meses, es muy difícil. Basado en mi ignorancia plena, ¿no? Uno como defensor. No creo que tengas ignorancia plena con todo el trabajo periodístico que hacer. Me refiero a lo siguiente. Uno como defensor, ¿cuándo apela a estos estandartes superiores? ¿Cuando se expide el juez o uno cuando ve que está todo trabado, uno tiene que ir a la Cámara, no sé, a la justicia interamericana, a los convenios, como vos bien me decís? Tengo ¿no? acá el recurso. Sí, dale. Que te lea algunas partes. Sí, te leo por el título. favor. Te leo el título del recurso de apelación. Empieza así el recurso. Denuncia gravedad institucional. Apela a auto de prisión preventiva. Solicita informar oralmente. Denuncia gravedad institucional, plantea nulidad, solicita libertad del imputado. Subsidiariamente interpone acción de habeas corpus, denuncia cuestión federal, hace reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y peticionar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la responsabilidad del Estado argentino ante múltiples violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Humanos. Te felicito, muy bien. Nada, así que después seguimos leyendo algunos párrafos. Si no me apuntás a mí con la cara, me voy a servir un café y te sirvo un café a vos. Dale. Igual ya faltan 7 minutos para terminar el programa. Vos que me decías, ¿cómo no? En 7 minutos tenemos que ¿Puedo ya... hacer un cafecito? Dale, ahí te sirvo un cafecito. No, yo te lo sirvo. Dale. Así que estamos acá, giramos la cámara. Ahí está, estamos disfrutando del doctor Baños, Javier Baños, que nos está desasnando y contándonos cómo sigue la causa denominada de los narcopolicías, esta barbaridad, ¿no? Esto, acusar sin sentido, el acusar sin fundamento, el plantearte una prueba que no existe como tal, porque te planteaban y te decían, no, porque vos sabés que se incautaron o se quedaron, como se dice en el barrio, se mexicanearon 5 kilos de cocaína para venderla, y de eso nada. Porque no está probado en ningún lado en la causa la existencia de esos 5 kilogramos de cocaína. Entonces, el doctor está acá contándonos cómo llega a poder tratar de dilucidar, primero, de qué se los acusa a su defendido puntual, y cómo armaron esta causa que como tal no tiene ningún tipo de fundamento. Ahí giramos la cámara nuevamente. Sí, Pablo, ¿sabés lo que me hacía acordar cuando venía con el auto? Venía pensando, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo traducirlo en palabras? Porque, primero, a ver, la gente habla de causa, de investigación penal preparatoria, después te voy a explicar
en muy resumidas cuentas, cómo te debería ser un proceso penal. Después te voy a explicar qué es lo que hicieron en este caso particular y concreto. El proceso penal tiene, como vos bien lo habrás enumerado muchísimas veces, ¿no? Dos fases que son fundamentales, que por lo general están, y otras dos que son eventuales y que pueden estar o que quizás no estén. La primera es la investigación penal preparatoria, la fase de instrucción, la fase de sumario. La segunda es la fase de juicio oral, donde se produce la prueba en sentido estricto. Después hay dos fases eventuales, la fase de impugnación y la fase de ejecución. Esas fases pueden estar o no. Estas dos fundamentales por lo general están, salvo que haya un juicio abreviado, que el proceso termine durante la instrucción porque haya un sobreseimiento, una falta de mérito, un archivo. En la primera fase, en la fase de investigación penal preparatoria, lo que tiene que pasar es, sobre todo de cara, ¿no?, al procedimiento de la provincia de Buenos Aires, que es mucho más acusatorio que el de Nación todavía, hasta que entre en vigencia el nuevo Código Procesal Federal. Bueno, en esta primera fase de investigación penal preparatoria, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es la famosa investigación penal preparatoria? No, que es secreto de suma. La investigación penal preparatoria es lo mismo, o lo más parecido a lo que debería hacer, por ejemplo, un abogado civil cuando una persona le lleva un caso antes de presentar la demanda, ¿no? Si tiene más de un expediente, hace una carpeta en su estudio, en su oficina, o va al abogado y le dice, choqué con el auto, o no sé, quiero demandar a esto, tengo que hacer, bueno, a ver, tráeme entre comillas, las pruebas, que no son pruebas, porque la prueba se va a producir en el tribunal, son elementos de convicción que el abogado va a usar para presentar la demanda. Bueno, ese mismo trabajo que haría un abogado particular en un caso civil, es el que tiene que hacer el fiscal en su oficina. Lo único que obviamente no es un abogado particular, sino que tiene que seguir algunas reglas, que son las pautas que emite la Procuración General, y además las reglas que surgen del Código de Procedimiento y de la Ley del Ministerio Público. ¿En qué consiste esa investigación penal preparatoria? Juntar elementos de convicción para ver si tiene un caso para ser llevado a juicio. Eso es lo que tendría que hacer el fiscal. Decir, bueno, tengo un caso para ser llevado a juicio. ¿Por qué? Porque esta investigación penal preparatoria todavía no empezó el proceso en esa etapa. Es lo que está pasando, lo que pasaría en la oficina del abogado antes de presentar la demanda. ¿Por qué? Porque acá el abogado, el titular de la acción penal, en principio, los delitos de acción pública, es el fiscal, el Ministerio Público. Sí. En vez de ser un abogado común, es un fiscal. Vos te podés presentar como parte, como querellante, como particular damnificado, pero la figura principal, el actor principal, en principio, más allá de la Ley Nacional de Víctimas, de la Ley Provincial de Víctimas, de los derechos que la ley le otorga al particular damnificado, en principio el titular de la acción es el Ministerio Público. Entonces el fiscal junta elementos de convicción para ver si tiene un caso para ser llevado a juicio. Ahora, el proceso en sentido estricto todavía no empezó. Va a empezar recién con la demanda del fiscal, que es el requerimiento de elevación a juicio ante el juez de garantía. Fíjate que el código en su redacción original decía: si el fiscal estimare contar con elementos suficientes para requerir el ejercicio de la acción, procederá a formular por escrito su requerimiento de elevación a juicio. Es decir, hasta el momento del requerimiento de elevación a juicio no había ejercicio de la acción. Si no hay acción, no hay proceso. Es como que el proceso es una etapa preprocesal, todavía no empezó. En sentido estricto, la prueba donde se va a producir en el marco de un juicio oral, público, contradictorio, que garantice la igualdad de armas, la bilateralidad, en un juicio oral, en un tribunal o en un juzgado correccional. Entonces, ¿qué es esta etapa? Juntar elementos de convicción para ver si tengo un caso para ser llevado a juicio. Ahora, ¿qué pasa? Como es un proceso penal, en proceso civil también pasa, a veces hay que disponer medidas cautelares. Pero ¿cuál es la medida cautelar por antonomasia, la medida de coerción personal por antonomasia en el proceso penal? Y es la detención, es la prisión preventiva. La prisión preventiva es una detención un poco más fuerte, ¿no? Porque se prolonga en el tiempo. Entonces, hay veces que es indispensable, para asegurar que vos puedas ir a juicio, disponer una medida cautelar. Pero bueno, para que sea indispensable, vos tenés que demostrar con elementos de convicción, no prueba, porque las pruebas se van a producir en juicio, tenés que demostrar que tenés un caso para ser llevado a juicio, que este caso vale la pena y que se justifica, que en el caso de imponerse una sanción va a tener la entidad suficiente como para que sea necesaria la imposición de una medida de coerción, y además que haya riesgos procesales. Es decir, si yo tengo a una persona imputada por un delito gravísimo y sé que en libertad va a coaccionar testigos, se va a robar la prueba del expediente, va a poner en peligro bienes jurídicos de terceros, es decir, que es indispensable para asegurar los fines, porque también sería esquizofrénico. Vos pensás que el artículo 18 de la Constitución Nacional dice: nadie puede ser juzgado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Pero en términos constitucionales, si vos invertís los términos de esa relación, quiere decir que si vos podés llevar adelante un debido proceso legal constitucional, podés imponer una pena también, porque si no dice nadie puede ser penado, quiere decir que alguien puede ser, después de un debido proceso legal constitucional. Claro. Ahora, ¿qué es un debido proceso legal constitucional? Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que ese debido proceso legal del que habla la Constitución se traduce en
en 4 fases fundamentales que tienen que estar siempre: acusación, defensa, prueba y sentencia. Esta acusación, defensa, prueba y sentencia literalmente se va a dar en la fase esencial del proceso, que es la fase de juicio oral. Va a haber un fiscal que haga los alegatos, que acuse, va a haber un defensor que te defienda, se va a producir la prueba y después se va a dictar una sentencia. Pero para que el proceso sea debido proceso legal constitucional, estas 4 fases, aunque no literalmente así como van a estar en la fase de juicio, se tienen que dar en las otras 4 fases que te había hablado del proceso. Tanto en la investigación penal preparatoria, tanto en el juicio, porque se van a dar en sentido estricto, pero también en la fase de impugnación y en la fase de juicio. ¿Cómo se dan en la fase de investigación preparatoria estos 4 elementos? Acusación, defensa, prueba y sentencia. Bueno, tiene que haber un fiscal, te tenés que permitir el derecho a la defensa en juicio. Sí. Perdón, tenés que permitir el derecho a la defensa en juicio. Si vos no le ocultás la prueba a la defensa, no hay manera de defenderte. Si vos haces una imputación que es absurda, no hay manera de defenderte. Si vos no evacuás la cita del imputado, no hay manera de defenderte. Si vos aplicás todas las normas del Código de Procedimiento al revés, no hay manera de defenderte. Entonces, tenés que garantizar el derecho a la defensa en juicio también durante la instrucción. Y después, bueno, tiene que haber, no prueba, porque las pruebas en sentido estricto se van a resolver en la fase de juicio oral, pero sí elementos de convicción, algo equivalente a eso que van a ser las pruebas en la fase natural, que es la fase de juicio oral. Elementos probatorios. Tengo elementos de convicción como para disponer una medida cautelar. Acá no hubo nada, no hubo elementos de convicción, no se permitió realizar efectivamente el derecho a la defensa porque se ocultaron las pruebas a los defensores. Y después, bueno, las resoluciones realmente no merecen el nombre de resoluciones judiciales porque carecían absolutamente de fundamentación. Entonces, si vos dictás una resolución que no tiene fundamento, entonces la intervención judicial carece completamente de sentido. Claro. Porque ¿para qué pongo un juez? Para disponer, para solamente decir, bueno, porque se me ocurrió y porque tengo un capricho, dispongo una detención. Entonces, ¿cómo revisás eso? Es una locura. La intervención judicial carece de sentido si vos le permitís al juez que dicte una resolución en forma caprichosa, en forma arbitraria. Tiene que ser racional lo que disponga. Entonces, cuando se dictan medidas cautelares en forma arbitraria, en forma irracional, cuando se invierten esos términos de la relación y en vez de dictar una medida cautelar cuando es estrictamente indispensable para asegurar los fines del proceso, esas privaciones de la libertad se transforman en ilegítimas y en vez de ser una verdadera prisión preventiva, lo que pasa a ser es una privación ilegal de la libertad. ¿Qué es lo que pasó en este proceso? Un verdadero disparate. No estaban dadas ninguna de las condiciones necesarias para disponer una medida cautelar. Incluso, te vuelvo a repetir, hablo de mi cliente, no había verosimilitud del derecho invocado, no había peligro en la demora, no había ningún peligro procesal, pero esto que yo puedo decir de mi cliente posiblemente se pueda trasladar al resto de los coimputados. No sé si te estoy mareando con lo que te estoy diciendo. Mirá, nosotros acá en mi radio tenemos uno de los lemas es darle la voz al mudo. Me refiero a aquel que está cansado de gritar y que nadie lo escuche. Entonces te invito a que cuando avance la causa, hacia donde avance, me decís, Paulo, quiero volver al programa, quiero volver a contarle al mundo lo que está pasando en esta causa que está mal parida, porque desde el vamos está mal, desde el vamos, para que puedas contar y puedas también, si tenés chance, si se contacta alguno de los abogados defensores de otro de los detenidos, con gusto aquí en la emisora los recibimos para que justamente se pueda conocer a viva voz lo que el mal proceder en este caso puntual de este caso, ¿no? De este caso judicial. Mirá, te cierro con una frase que la estoy buscando en el recurso, ¿no? que lo decía acá, que resume un poco todo lo que estuvimos hablando a lo largo de esta hora. Cuando estoy suplicando la urgente intervención del Tribunal Superior a fin de que ponga remedio a esta situación de injusticia manifiesta, ¿no? Que incluso digo, ¿no? Que hará responsable a los magistrados y funcionarios intervinientes por los delitos, por las irregularidades, por las faltas cometidas en este proceso, ¿no? Le agrego este párrafo que dice así: una sociedad democrática no puede tolerar que sus miembros sean privados ilegalmente de su libertad por el solo capricho de un magistrado o por la voluntad individual
de un fiscal que no dan ninguna razón valedera para mantener en detención a una persona completamente inocente. Creo que no hay mucho más para... No, quedó más que claro. Creo que no hay mucho más para agregar. Es realmente aberrante lo que ha sido este no proceso, este indebido proceso legal constitucional. Esperemos que no se repita. No, pues esperemos que no. Y bueno, y quedan los micrófonos abiertos para cuando decidas aquí contarnos y contarles a nuestros oyentes lo que está pasando con esta causa, que bien estuviste plasmando, ¿no? Hubo un escarnio público, se dieron a conocer los nombres, se estropeó la vida de un montón de familias que cuando llegue este proceso final va a tardar muchísimo más tiempo recomponer cada uno sus vidas, ¿no? Absolutamente, Pablo. Así que esto no se repita, ¿no? Quedo a entera disposición, esta emisora se pone a disposición para poder darle voz justamente a hombres como vos que defienden en esta causa que no tienen pero razón de ser, porque como bien lo planteás, se basó en unas declaratorias que hicieron acusados de narcotraficantes. Una barbaridad. Una locura. Me sentí muy cómodo en el programa, así que bueno, esperamos que estas cosas no se repitan, que todos entendamos que esto es lo que no tiene que ser un proceso penal y que bueno, que este proceso llegue prontamente a un término feliz, ¿no es cierto? Que todas las personas recuperen su libertad y que en definitiva declaren la nulidad absolutamente de todo lo actuado. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos, Pablo, y saludos a toda la audiencia. Gracias.